Dios los bendiga, queridos hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar por este medio. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien. Gracias al Señor, nosotros también estamos bien, confiando en el Señor. Quiero decirles que hemos estado orando por ustedes y les pedimos que por favor también ustedes oren por nosotros, ya que todos necesitamos de la oración, tanto nosotros orar por nosotros mismos, pero también que otros oren por nosotros, ¿verdad? Así de que nosotros lo estamos haciendo y confiamos que Dios está con ustedes. Bendito sea Dios, que no hemos tenido ningún reporte de algún hermano de la iglesia siendo afectado por el coronavirus. Creo que Dios tiene misericordia y tiene un anillo de fuego en derredor de nosotros para que nos proteja. Sigamos orando, mantengámonos en oración. De hecho, en este momento, pues yo quisiera invitarles para que oráramos un instante y luego tuviéramos un estudio más de la palabra del Señor. Así es de que vamos a orar. Si usted se siente debilitado espiritualmente, ahorita vamos a orar para que Dios lo fortalezca. Si ha estado quebrantado de salud, vamos a orar para que Dios lo sane. Si usted tiene problemas económicos, ¿verdad?, financieros, por causa de esta situación, pues vamos a orar también para que Dios provea. Acordémonos que Jehová se llama también Jehová Jireh, el que nos provee. Es Jehová Rafa, el que nos sana. Es Jehová Roy, nuestro pastor amigo que está con nosotros. Así es de que oremos un momento. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo me uno con mis hermanos y hermanas que están en casa para suplicarte, Padre Celestial, que perdones todos nuestros pecados, que nos laves y nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, y que en tu gran bondad nos ayudes y nos bendigas, Padre. Protégenos del coronavirus, Señor, de este COVID-19, que no alcance a ninguno de los hermanos, ninguna de las hermanas, ninguno de sus hijos, Señor, que estamos en contacto, en comunión, Padre, que nos congregamos, que nos conocemos. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos protejas, Padre. También oramos por los hermanos que tienen sus empresas, que tienen sus trabajos y que se han visto afectados, Señor, por tanta restricción, Padre, por tanto problema. Pedimos que tú engrandezcas tu misericordia y les proveas para todas sus necesidades, Señor. Que los que tienen que pagar planillas, por favor te pedimos que haya dinero para pagar esas planillas. Señor, los que tienen que pagar renta por sus casas, los servicios fijos, Señor, que tus hijos tenemos. Te pedimos la provisión, Padre Santo. En el nombre de Jesús, si alguien está enfermo, te pedimos que lo sanes. Si alguien está desanimado, te pedimos que lo fortalezcas en su ser interior por tu espíritu, que lo alientes, que lo animes. Creemos, Señor, que pronto esta plaga pasará y entonces las cosas serán diferentes. Y Padre, termina la obra en nosotros, incluso la razón por la cual permitiste esta situación. Tiene que haber un propósito, tiene que haber un plan, un objetivo. Cumple ese objetivo en tu pueblo, Señor. Cumple ese objetivo en tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esta prueba que estamos pasando, la pasemos, pero la ganemos, Señor. Que el examen sea aprobado, Padre. Y que nuevos niveles espirituales sean otorgados a tus hijos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias, Padre eterno. Y ahora bendícenos en el estudio de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, pues hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo, verdades preciosas que han edificado nuestra vida. Como les he estado diciendo, son estudios para madurez espiritual, ¿verdad? Para madurez espiritual. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a continuar. En el último estudio hablamos acerca de el consejo apostólico, ¿verdad? La recomendación apostólica, el ruego apostólico para todos aquellos que estamos en el liderazgo. Si usted no lo ha escuchado, búsquelo por ahí en YouTube y escúchelo, porque principalmente si usted aspira a un liderazgo o ya tiene un liderazgo en el cuerpo de Cristo. Bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar de otro tema también muy, pero muy importante. Se trata de la sujeción bíblica. La sujeción bíblica. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de eso por unos minutos. Y el texto base para este estudio es Primera de Pedro 5, 5 al 6. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, y saben que ya se está llegando el momento, hermano, ya está llegándose el tiempo en que el Señor va a exaltar la iglesia, sí, a los ojos del mundo. La iglesia va a ser exaltada porque va a ser llena de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y entonces, ¿sabe? Hasta los presidentes de las naciones van a venir y van a buscar a la iglesia para recibir consejo, para recibir dirección, para recibir ayuda. Ya viene el tiempo en que Dios va a exaltar a su pueblo. Estamos en la antesala del exaltamiento o de la exaltación. Así es de que esta clase va a ser muy importante como para preparar nuestro corazón, ¿verdad? Para preparar nuestro corazón para recibir lo que muy pronto vendrá, lo que muy pronto será una realidad. Bueno, entonces aquí Pedro pasa a hablar de la sujeción de los jóvenes a los ancianos. Y yo quiero hablar en dos sentidos. Quiero hablar de los jóvenes biológicos o naturales, ¿verdad? Los jóvenes en edad cronológica. Quiero hablar de ellos. Creo que esto es para los jóvenes cronológicos, ¿verdad? En su edad natural. Jóvenes, ustedes tienen que aprender a sujetarse a los mayores, principalmente a los padres, a sus padres. Tienen que aprender a sujetarse a sus padres en la casa. Si están en el colegio, en la escuela, tienen que aprender a sujetarse a sus maestros y maestras. Si ya están trabajando en algún trabajo material, tienen que aprender a sujetarse a sus jefes, ¿verdad? A sus jefes, a sus gerentes o a sus patronos. Es importante que aprendamos sujeción en lo natural, sí. Si usted asiste a una iglesia, debe sujetarse a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Debe sujetarse a los pastores, a los líderes que han sido puestos
para que lo pastoreen a usted. Bueno, eso es en lo natural. Pero también yo creo que Pedro está pensando en los pastores jóvenes, porque en la clase que vimos anteriormente se nos habla acerca de los obispos, de los ancianos. Ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos, dijo Pedro, para dar las recomendaciones que estudiamos en la clase anterior. Y el contexto pues no se ha cortado, sigue siendo el mismo. De manera que Pedro también está hablando de los ministros jóvenes, ¿sí? De los pastores jóvenes, de los líderes jóvenes, que deben aprender a sujetarse a los ministros más maduros que Dios ha puesto como guías en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Deben oír el consejo que los ancianos tengan para ellos. Sí, fíjate que en primer libro de Reyes, en el capítulo 12, del versículo 6 al 14, encontramos una lección importante. Primer libro de Reyes, 12, 6 al 14. Sí, ahí vemos que Roboam, que era el hijo de Salomón, no quiso atender, fíjese, el consejo de los ancianos cuando comenzaba a reinar. Y como resultado de ello, ¿qué va a creer usted que sucedió? El reino se le dividió, fíjese, el reino se le dividió y ni siquiera le quedó la mayor parte del reino, sino que la parte menor le quedó a él, la parte menor. Ahora, pero ¿sabe qué fue? Porque él no se sometió a los ancianos. No pidió, bueno, sí pidió consejo, pero no obedeció el consejo de los ancianos. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre, refiriéndose a Salomón, agravó nuestro yugo. O sea, le puso cargas pesadas al pueblo en los últimos años. Salomón dice: más ahora, le dijeron a Roboam, su hijo, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Mire, era una propuesta muy buena, te serviremos, ¿verdad? Entonces Roboam les dijo: id y de aquí a 3 días volved a mí, para darle la respuesta, ¿verdad? Entonces el pueblo se fue pues a su casa, y entonces Roboam, mire lo que hizo, pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Roboam buscó el consejo de los ancianos. Era lo correcto, lo correctísimo, ¿verdad? Porque él estaba tomando el trono, el reino. Él era un rey joven, digámoslo así, un ministro joven, un pastor joven. Iba a pastorear a toda la nación, pero estaba entrando, inexperto. Entonces, dice que los ancianos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy, mire, siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Mire qué consejo más lindo, ¿verdad? Si tú fueres siervo de ellos, y los sirvieres, y no les hablares así duras palabras, sino que les hablares palabras suaves.
Te vas a ganar el corazón de ellos y ellos te van a servir para siempre. Pero vea lo que hizo Roboam. Dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Mire qué locura. ¿Sí? Y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? A este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros. ¿Cómo? ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo les voy a responder? Entonces los jóvenes inexpertos, inmaduros, que se habían creado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Mire usted, que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo. Ay. Así. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Eso era lo que el pueblo le había dicho a Roboam. Ahora, así les hablarás. Oiga, así les hablarás. El dedo menor de los míos, el dedo meñique, el dedo menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Uy. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Fíjese, eso fue lo que le aconsejaron los jóvenes a Roboam que respondieran. Qué diferentes consejos, ¿verdad? El consejo de los ancianos, un consejo muy sabio. El consejo de los jóvenes, un consejo loco realmente, horrible. Ahora, dice que al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, ¿verdad? Según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día para recibir la respuesta. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos por un lado, ¿verdad? Dejando ese consejo que ellos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Qué terrible. Ahora vemos que Roboam no se sometió a los ancianos, a los más maduros, a los experimentados, a los que tenían el conocimiento y la sabiduría para poder dirigirlo correctamente. No, él se fue con los jóvenes, inexpertos, inmaduros, orgullosos, altivos. A ellos les fue a pedir consejo también y atendió el consejo que ellos le dieron. Mire, el resultado fue catastrófico, porque entonces se rebeló Jeroboam contra él y 10 tribus de las 12 que había, 10 tribus se fueron con Jeroboam y solo 2 se quedaron con Roboam. Entonces, hermanos, los jóvenes deben aprender a someterse a los ancianos. Sí, como jóvenes naturales, por favor, sométase a los mayores. Y como jóvenes espirituales y como pastores o ministros espirituales jóvenes, por favor, sométanse a los ministros mayores, a los líderes mayores. De esta manera van a ser guiados por el camino de la sabiduría, y no van a experimentar, mire, desengaños terribles, ¿verdad? Situaciones que no se las deseamos a nadie, no van a experimentar eso. Bueno, muy bien. Ahora, hablemos algo acerca, siempre en esta dirección, del peligro del orgullo, porque sabe que los jóvenes
en ambos campos no se someten sencillamente por el orgullo, hermano, por el orgullo. No es otra cosa que el orgullo. Ahora miremos lo que dice la Biblia acerca del orgullo. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Sí, la Biblia describe como pecado el orgullo, es pecado. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ah, qué tremendo. Entonces el orgullo es señalado acá en la Biblia como pecado. Como pecado. Así es de que si hay algún orgullo en nuestra vida, hay que deshacernos de él. Sí, porque es pecado a los ojos de Dios. ¿Sabe? Dios le lleva la contraria a los orgullosos, a los soberbios, y siempre los deja frustrados, porque ellos se le resisten y le contradicen. Siempre quedan ellos avergonzados. ¿Sabe? Ninguna persona altiva, orgullosa, soberbia ha salido ganando en el final de la vida. Ninguno. En el presente puede ser que se salga con la suya en el presente, pero déjelo llegar a la vejez, déjelo llegar a la vejez. Y peor, déjelo llegar al trono de Dios, al juicio final. Va a ver cómo va a pasar, qué va a pasar con los soberbios y los orgullosos. Sí, debemos despojarnos de ellos. Miremos algunas cosas que el orgullo produce. Levítico 26, 19 dice, y quebrantaré, dice Dios, la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Ah, qué juicio más terrible el que Dios dice pronuncia sobre el orgullo, sobre el soberbio. Gloria a Dios. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, dice Dios. Tremendo, serán quebrantados tarde o temprano. Haré vuestro cielo como de hierro. O sea, aunque pida a Dios algo, no le va a responder, va a ser como de hierro cerrado. Y vuestra tierra como bronce, aunque siembre, no va a cosechar nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Oiga, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Oh, Dios aborrece el orgullo, aborrece la soberbia, aborrece la altivez de corazón. Entonces no debemos, hermanos, en ningún momento ser soberbios, altivos, orgullosos. No, debemos someternos, sujetarnos, ¿verdad?, a los que son mayores que nosotros. ¿Sí? Sujetarnos, ese es el mensaje de Pedro acá. Isaías 33, 19 también dice, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Ahora, no verás aquel pueblo orgulloso. Y aquí, si leyéramos todo el capítulo, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando del reino milenial de Cristo, el milenio que viene. ¿Sí? Y aquí el Espíritu Santo a través de Isaías dice que Dios no va a ver en el milenio al pueblo orgulloso, a la gente orgullosa. ¿Sabe por qué no la va a ver? Porque no va a estar ahí. No va a estar ahí. No va a heredar el reino. Los soberbios van a ser echados a otro lugar, mientras que los humildes heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. En el milenio vamos a estar ahí, primero Dios, si nos despojamos de la soberbia y del orgullo. ¿Sabe una cosa tremenda? El orgullo fue lo que llevó a Lucifer a su estrepitosa caída.
¿Sabe que Lucifer, Satanás, el diablo, él no era malo al principio? Él era uno de los ángeles de Dios y estaba en una posición privilegiada, honrosa, allá. Sí, pero sabe que él comenzó a llenarse de orgullo, de soberbia, de altivez. No, él ya no quería someterse a Dios, ya no quería sujetarse al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Entonces comenzó a enorgullecerse y eso fue el motivo de su estrepitosa caída. Bendito sea el nombre del Señor. La caída de Satanás va a suceder en 4 etapas. 4 etapas. La primera etapa ya sucedió. Él fue bajado de su lugar de honor a los aires. A los aires. Ahí, primera caída. ¡Bum! A los aires. ¿Sabe que la segunda va a ser cuando él caiga a la tierra en la gran tribulación? Él va a ser lanzado fuera. El acusador de los hermanos va a ser lanzado fuera y va a caer a la tierra. Y va a venir a la tierra, ahí sí que endemoniado, endiablado, bien enojado. Y hay de los moradores de la tierra, dice Apocalipsis 11, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, te va a caer a la tierra. Pero sabe que después, un ángel lo va a amarrar y lo va a mandar al abismo. Esta es la tercera caída. Y ahí va a pasar en el abismo por 1000 años. Por 1000 años. Y después de los 1000 años, Dios le va a permitir que aparezca por aquí en la tierra y va a seguir haciendo averías. Entonces definitivamente lo va a mandar al lago de fuego que arde con azufre. Es la cuarta caída. Entonces el diablo tendrá 4 caídas espantosas, estrepitosas. Pero ¿cuál ha sido la causa de sus caídas? ¿Sabe? El orgullo, la soberbia, la altivez, el no querer someterse, el no querer sujetarse. Miremos Isaías 14 del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oiga, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y oiga, y seré semejante al Altísimo. No quiso someterse, ¿verdad? Soberbia, orgullo, qué terrible. Pero entonces viene la divina respuesta: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aquí vemos las 5 declaraciones egocéntricas de Lucifer y su consecuente caída. Primero, él dijo, subiré al cielo. Después él dijo, levantaré mi trono. Después él dijo, en el monte del testimonio me sentaré. Luego él dijo, en las alturas de las nubes, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y luego dijo, y seré semejante al Altísimo. Qué terrible, ¿verdad? Pero, mas tú, dice, derribado eres, le dijo Dios. Proverbios 16, 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Inevitablemente, hermanos, el quebrantamiento sigue a la soberbia, definitivamente. Entonces, no seamos orgullosos, altivos, soberbios. Sometámonos, sujetémonos a la autoridad que Dios ha puesto para que nos cubra. Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, dice, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Qué tremendo. Hay muerte espiritual y aún
muerte física como consecuencia de la soberbia. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero. El natural está hablando de el pueblo de Dios, el natural, el pueblo de Israel, el que está dentro, no importa. O el extranjero es el que está afuera, el impío, el inconverso. Dice aquí claramente: la persona que hiciere algo con soberbia, así el que está dentro como el que está afuera, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ay, ay, ay. Hermanos, el Señor puede descalificarnos, de cortarnos de la vid verdadera, ¿verdad? Como pámpano que no lleva fruto, puede cortarnos. Podemos perder nuestra salvación por la soberbia. Y obviamente en el extranjero, los que no son cristianos, muchas de sus muertes son porque son soberbios. Sí. Ellos son orgullosos, altivos, y de repente encuentran otro más altivo que ellos, los mata, y este encuentra otro más, y así va. Es una cadena, ¿verdad? Porque la soberbia trae muerte. Ahora, Job 35:12 dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. El Señor no escuchará por la soberbia de los malos. Los soberbios entran en la clasificación de malos y el Señor no oirá sus oraciones. Así es de que si nosotros queremos que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que despojarnos de la soberbia, de la altivez, del orgullo. Tenemos que humillarnos, ser humildes y sujetarnos a Dios primeramente y a toda la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros, ya sea en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, donde quiera que nos encontremos. Amén. Entonces, cuando nosotros oremos, Él va a escuchar nuestras oraciones. Esta es una clave para que Dios nos escuche. Él no oirá por la soberbia de los malos. Pero si no hay soberbia, seguramente clamaremos y Él oirá, ¿verdad? Él oirá. Salmo 31:23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Sabe? Si no lo creemos, hay que preguntarle al diablo. Hay que preguntarle al diablo cuál va a ser su final, cuál va a ser su recompensa. Porque por haber sido soberbio. Él viene, mire hermano, cayendo. Como cuando uno va de grada en grada, ¿verdad? Cayó a la primera grada, después va a pasar a la segunda, después a la tercera y finalmente va a llegar al fondo del lago de fuego. Sí. ¿Por qué? Porque fue soberbio. Porque Dios paga abundantemente al que procede con soberbias. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate. Le abate. La soberbia del hombre le abate. ¿Qué es estar abatido? Mire, si hablamos en términos bíblicos, las ovejas son las que se abaten. Y resulta que una oveja abatida es una oveja que cae en un barranco y queda de espaldas a la tierra y con sus patitas en el aire. Esa es una oveja abatida. Y hay un problema con las ovejas, que ellas no pueden reincorporarse. Por eso es que necesitan un pastor, alguien que vele por ellas. Al ver una oveja con las patitas para arriba, el pastor tiene que correr y levantarla y ponerla de pie, porque no puede pasar mucho tiempo así. No puede pasar mucho tiempo porque los gases se llenan su cuerpo y la asfixian, y en cuestión de quizá 1 hora o lo más 2 horas, esa oveja va a estar muerta, condenada a morir. Y aquí dice la palabra que la soberbia, eso es lo que hace con el hombre. Le mete zancadilla, lo tira al suelo y lo deja con las patitas para arriba, abatido. ¿Qué le espera? La muerte, si no
viene Dios para ayudarlo. La muerte, ¿verdad? Imagínense, si no viene Dios para ayudarlo. Y si uno tiene desagradado a Dios con su soberbia, el Señor dice que al soberbio lo mira de lejos. Entonces lo va a ver de lejos y no lo va a ayudar. ¿Por qué? Por la soberbia. Y va a estar abatido hasta que perezca, ¿verdad? Entonces, pero vea lo que dice, qué lindo la segunda parte del versículo 23 de Proverbios 29. Pero al humilde, dice, de espíritu sustenta la honra. Mire, la honra le sustenta. Bendito sea Dios para siempre. Vamos ahora a Isaías 2, verso 11, y también el 17. Allí dice, porque la soberbia de los hombres será humillada. La soberbia de los hombres será humillada. Humillada. Sí. Qué tremendo, hermano. La soberbia de los hombres será humillada. Mire, uno al ver documentales o estar informado de lo que está pasando en el mundo, mire, cuando el hombre tiene dinero, tiene salud y él es libre de hacer lo que quiera, tiene guardaespaldas, tiene armas, tiene refugios seguros, mire, el hombre se cree imbatible, imbatible. Y ahí está ordenando que maten a fulano, que maten a sutano, que pongan una bomba aquí, que un coche bomba allá, porque tienen el poder. Pero sabe que les dura poco el poder. Les dura poco el poder. De repente, cuando la justicia viene y los alcanza, sabe, los encuentra y los hace pagar con creces lo que han hecho. Y son humillados. Y sabe, mueren en las más tristes condiciones que jamás ellos pensaron. ¿Por qué? Porque la soberbia de los hombres será humillada. Es un decreto divino, es la palabra de Dios. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con nosotros albergar en nuestro corazón, abrazar la soberbia. Nunca, hermanos. Seamos humildes y sometámonos. Luego, Santiago 4:6 y también Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Sabe que la humildad tiene muchas bendiciones, La humildad. Aquí vemos la primera, Dios da gracia a los humildes. Gracia es favor inmerecido. Es capacitación divina. Gracia es el poder de Dios en nosotros, ayudándonos a hacer las cosas. Sí. Ahora, la primera bendición de la humildad es la gracia. Dios da gracia a los humildes. Luego, en Proverbios 15:33 dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Fíjese bien en eso. A la honra, digamos, aquí está la honra, ¿verdad? En alto. A la honra precede la humildad. O sea, antes de llegar ahí arriba, uno tiene que ser humilde, humilde. ¿Queremos ser honrados? Pues antes de llegar ahí arriba, a la honra precede la humildad. Imagínese usted, aquí en esta plataforma tenemos 8 gradas, ¿sí? Y pensemos que aquí arriba está la honra, ¿verdad? Aquí está la honra. Hay que pasar por varias gradas. Pero sabe que la última grada, la que antecede a la honra, se llama humildad. Si uno no pasa por la humildad, no va a llegar a la honra. Gloria al Señor. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ay, qué lindo versículo. El Señor nos dará riquezas, principalmente riquezas espirituales.
Y también si él quiere riquezas materiales, ¿verdad? Riquezas, ¿sí? Luego dice, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué maravilloso. Job 5:11 corrobora esto. Dice que Dios pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Proverbios 29:23 también apoya este pensamiento diciendo, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Entonces seremos honrados si somos humildes. En Job 22:29 dice que Dios salvará al humilde de ojos. Fíjate que cuando haya conflictos con enemigos espirituales y humanos, Dios se va a poner al lado del humilde, tomando como suya la causa del humilde. Sí, si quiere que Dios esté con usted en cualquier conflicto, ya sea espiritual o humano, ¿verdad? O sea, con enemigos humanos, pues humíllese, sea humilde, sujétese, sométase como Dios dice. Salmo 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, y tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios oye la oración de los humildes. Salmo 22:26, comerán los humildes y serán saciados. Salmo 25:9, los humildes serán guiados por Dios. Salmo 138:6, los humildes serán atendidos por Dios. Salmo 147:6, los humildes serán exaltados. Y hay muchas bendiciones, hermanos, para los humildes. Así es de que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. ¿Ok? Pues entonces la clase de hoy ha sido para los jóvenes en lo natural y en lo espiritual, y también para los jóvenes ministros de Dios. Sometámonos. Y ha sido también para todos los hijos de Dios. Sometámonos, sujetémonos, seamos humildes, no seamos soberbios, no seamos altivos ni orgullosos. A esta clase de gente no le va bien, hermano, no le va bien nunca. Pero yo le garantizo que a los humildes y pobres de espíritu les va a ir bien, porque la palabra de Dios así lo dice. El Señor mira al humilde. Sabe que los humildes son los que sobrevivirán en el fin. Los humildes serán consolados. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, creo que es en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, les dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Amén? Luego dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, qué preciosa verdad la que Pedro nos señala, en donde él pone el dedo, y nosotros tenemos que meditar en ella y tenemos que hacer la parte de nuestra vida, tenemos que obedecerla. Bueno, que Dios nos bendiga y no se le olvide lo que vimos. Bendito sea el nombre del Señor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, sujetos. Y todos, luego dice Pedro, todos, no solo los jóvenes, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ay, hermanos, miren, este tiempo que tenemos es para vivir humillados. Sí, es una clave, humillados, porque ya estamos llegando al tiempo final, y cuando llegue ese tiempo Dios va a exaltar a los humildes.
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar en ese grupo, en el grupo de los humildes, que el Señor va a exaltar para gloria de su santo nombre. Amén. Bueno, oremos un momento y démosle gracias a Dios. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra bendita, Señor. Yo te pido que con ella bendigas a todos nuestros amados hermanos y hermanas que han estado con nosotros, Señor, y ayúdanos a nosotros también, porque los primeros que debemos poner en práctica, experimentar y vivir la palabra, somos los que la predicamos y la enseñamos. Yo te suplico con todo mi corazón que haya un impartimiento, Señor, de tu parte hacia mí, de mansedumbre y de humildad, para que yo pueda sujetarme, someterme a ti siempre y también a mis pastores, a mis líderes, aquellos que has puesto, Señor, en autoridad para que yo, Señor, los reconozca así. Padre, en el nombre de Jesús. Y así pido que esta verdad quede en el corazón de todos mis hermanos y hermanas y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y primero Dios, volveremos a encontrarnos para continuar aquí, mire, espigando, ¿verdad? Espigando, recogiendo las espigas del trigo sagrado, de lo mejor del trigo que Dios nos está dando en la carta de Pedro. Dios lo bendiga y hasta entonces.